que hay que vivir y con la que hay que mantener el servicio. En Galicia es un poco menor gracias a medidas que ya se adoptaron en esta comunidad, como el catálogo priorizado de medicamentos. Esta medida fue una medida muy denostada por la oposición política, muy denostada a nivel nacional. La propia ministra Leire Pagín presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Fue muy despreciada, se le llamaba el cataloguiño, fue una auténtica humillación para todos los gallegos, y esta medida finalmente demostró que fue la más efectiva tomada en este país para el ahorro, sin restar ni un ápice la atención farmacéutica. Se ahorraron 102 millones de euros al año, y esto representa, para que todos nos entiendan, representa más de 300.000 euros diarios, el equivalente a 2 casas. Y yo quiero decir, aunque estos ejemplos parezcan banales, que los ciudadanos se imaginen una entidad financiera que lance la publicidad en Vigo de a todos nuestros clientes le vamos a regalar 2 casas por día. Todos los ciudadanos nos iríamos a esa entidad, porque sería un ahorro brutal. Pues esto es lo que los gallegos hemos conseguido con nuestro catálogo, que otros denominaban cataloguiño. El cataloguiño finalmente se copió en toda España, porque vieron que era una medida ajustada, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de retirar el recurso en el Tribunal Constitucional. Ha tenido que ser este gobierno el que lo ha retirado. En el ámbito farmacéutico, además de este ahorro, hay otros que hay que abordar. Es por donde más tenemos que incidir, porque es el mayor consumo del sistema sanitario. Entonces, gasto farmacéutico en hospitales, hay que abordarlo. Centrales de compras, hay que abordarlo también, que lo recogen las medidas. Y lo que sí quiero destacar ahora, que es lo que más le interesa a la ciudadanía, son las recientes medidas de la prestación farmacéutica. Quiero decir, en primer lugar, el Partido Socialista en Galicia lo primero que dijo es que el ahorro que no iba a ser sustancial, que iban a ser en torno a 60 millones. Mire, es que 60 millones es mucho dinero, no es ese, o sea, no han sabido estimarlo, desde luego, no es ese, es muy superior. Pero aunque fuera ese, es muy importante, porque sin tener en cuenta 60 de aquí, 60 de allí, 60 del otro lado, nos hemos puesto en una deuda de 18.000 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo importante de esta reforma? Lo importante de esta reforma, que además es una reforma, tengo que decir, que muchos en el Partido Popular ya defendíamos antes de que la crisis fuese tan acusada. Con esto lo que se consigue es que se tenga en cuenta la renta del usuario a la hora de aportar dinero en el gasto farmacéutico, porque el copago en farmacia siempre existió. Todos los activos pagamos un 40% de nuestros medicamentos, y había una inequidad, porque resulta que los parados que no tienen prestación, estaban pagando un 40%. Es que esta gente no tiene que pagar, y un pensionista con renta alta sí puede aportar. O sea, mi madre, que tiene una pensión, la pensión máxima, yo es que siempre he defendido que mi madre debería pagar por sus medicamentos, porque eso de alguna manera es una medida también disuasoria del abuso, no del uso, del abuso. Que todos somos conscientes de que existe abuso. Con esto, ¿qué hemos conseguido? No pagan ni los parados de larga duración, no pagan ni un duro, no pagan las rentas de integración, no pagan las risgas, no pagan las no contributivas, no pagan en definitiva los que tienen recursos bajos. Los pensionistas por encima de 18.000 euros pagan un 10%, con un tope de 8 euros al mes. Un tope que van a alcanzar muy pocos, porque yo he hecho el cálculo, y hoy la prensa recoge precios de medicamentos. Yo he hecho un cálculo. Un pensionista con pluripatología, plurimedicado, que se tome su Sintrón, que tenga su insuficiencia cardíaca, diabético, he hecho el cálculo, no sobrepasa los 5 euros, con lo cual la inmensa mayoría no van a llegar a pagar los 8 euros. Los 8 euros los van a pagar
sí consumen. Si no consumen, no pagan un duro, es el 10%. Y el tope, 8 euros. Los pensionistas con más de 100.000 euros, hombre, que el señor Botín pague el 60%, no me parece que sea injusto. Y después los activos con rentas bajas van a pagar exactamente los mismos, y los que tenemos rentas un poco más altas aportaremos un 10% más. Me parece bastante equitativo, nivel de renta. Bueno, Emilio, yo solo ya por alusiones, me imagino que tendrás mucho que comentar. No son alusiones a mí, son alusiones en general a toda la sociedad. La sanidad es un problema ciudadano en este momento. Y eso es un concepto fundamental. Y desde ese punto de vista, o sea, cargar la sostenibilidad y la financiación de la sanidad sobre el colectivo de pensionistas me parece terriblemente injusto, ¿no? Quería incidir en algunas cosas que se han dicho ya, no extenderme mucho, pero la política farmacéutica es un tema muy complejo, que se viene regulando desde hace mucho tiempo. Sin denostar el catálogo en el sentido que ha tenido de potenciación de genéricos, que ha sido muy importante. En otras cosas, ya a nivel de todo el Estado se han venido tomando medidas, como el establecimiento de sistemas de precios de referencia, la prescripción por principio activo, la bajada generalizada de medicamentos, las obligaciones para la industria farmacéutica de retornar al sistema un porcentaje importante de la facturación, que han conseguido ahorros muy significativos. De hecho, este sistema de copago no se exportó a ninguna comunidad. Ninguna comunidad la adoptó. Y las bajadas de la factura han sido generalizadas. La última de un 10%, en todas las comunidades autónomas, no exclusivamente en Galicia por las medidas que se han tomado, ¿no? Sin menospreciar para nada lo que ha tenido de potenciación de genéricos, ¿sí? Aparte que las leyes están para algo, y las leyes están para cumplirlas, y si no te gustan, las cambias, ¿no? Hay una ley de garantías y uso racional de los medicamentos, que además es del Partido Popular, que fija dónde están las competencias de política farmacéutica. Hay una comisión Hay una comisión interministerial de fijación de precios. Hay una ley de uso racional del medicamento que establece claramente en qué foro se toman las medidas con respecto a la política. Nos podrán gustar, y yo puedo ser el primero en que puedo criticar determinadas medidas y que no se hayan hecho antes, pero las adoptan conjuntamente todas las autonomías para todos los ciudadanos del Estado. No puede ser que un ciudadano de una autonomía, cuando atraviesa la frontera física de esa autonomía, su receta no le valga en otro sitio. O sea, esto no es el Estado que tenemos. La ley, la receta es válida en todo el territorio del Estado, y así las medidas que se implanten tienen que ir, no puede haber ciudadanos desiguales en la prestación farmacéutica. La deuda de la sanidad de 18.000 millones, 12, 14, 16, 18, es grande. Y aquí hay un problema, es cierto, que hay que asegurar, por ejemplo, el pago a proveedores. Un sistema sanitario no puede funcionar si no se garantiza el pago a los proveedores. Sin esto se exigiría, de forma fundamental, un plan plurianual de financiación, como se ha hecho ya con otras instituciones y otras entidades, léase ayuntamientos. En la sanidad habría que ir a medidas de este tipo para intentar solucionar y garantizar la sostenibilidad del sistema. Con respecto a las medidas de copago, el copago ya no es farmacéutico. El copago ya es una constante en el sistema sanitario desde ayer. Lo que empezó siendo un copago farmacéutico, no exclusivamente en función de la renta, sino que se seguía manteniendo la distinción entre activo y pensionista, incrementando la prestación del activo. Desde ayer tiene una doble concepción. No es como funciona el Sistema Nacional de Salud. A hoy se añaden a ese copago otros que están en un decreto, que algunos todavía hay que leer y analizar porque no están bien definidos. Y los actuales también se cambian. Va a haber medicamentos que no sean financiados, en absoluto, que antes lo estaban. Habrá que ver
la utilidad que tienen, habrá que ver los resultados en salud que se consiguen. Hay nuevas medidas con respecto a la atención sanitaria a extranjeros e inmigrantes, muy importantes, ¿no? Hay nuevas medidas en este sentido de pago de prestaciones en función de una nueva cartera de servicios que se ha definido como prestaciones accesorias y suplementarias, que son productos dietéticos, que son prestaciones ortoprotésicas, que es transporte sanitario no urgente. Eso se traduce en gente que tiene que ir a recibir tratamientos de quimioterapia por cáncer, lo sabemos todos. Gente con lesiones neurológicas que tienen que ir a rehabilitación. Vamos a ver cuál es la consecuencia de todo eso. Vamos a ver las prestaciones a determinados enfermos, que requieren medicamentos que son muy caros, a los cuales se les está amenazando en este momento con que se le va a retirar la prestación sanitaria, solamente la atención de urgencias. Aunque sean como medidas van a ir todos a urgencias. Bien, lo que quería incidir, y lo más importante, si quieres discutimos cada una de las medidas de forma pormenorizada, es que el Sistema Nacional de Salud que tenemos no funciona así. No se financia así. Uno en el Sistema Nacional de Salud que tenemos no paga por la prestación que recibe, en función de la necesidad de uso que tiene que hacer. El sistema que nos hemos dado todos es un sistema que se basa en un concepto de solidaridad, que se financia a través de impuestos. Y tenemos que decidir entre todos cuántos impuestos queremos pagar para sostener la sanidad y cuál es la cartera de servicios que con esos impuestos y ese presupuesto queremos financiar. Ese es el sistema. Porque si estamos introduciendo copagos, estamos introduciéndonos en un sistema completamente distinto. Y ya no es el farmacéutico, es el asistencial también. No. Es el asistencial también. A ello vamos. No. A ello estamos iniciando. A ello vamos. No se financia. A ello vamos, no. La Teresa, es no funciona el sistema Emilio, así. La realidad es vamos que a otro. Ni uno. Bien, pero entonces decir que vamos a otro sistema. No, es que no lo podemos decir. Que no podéis hacer declaraciones retóricas de defensa de lo público, de derechos económicos y sociales de los ciudadanos, y luego a golpe de los hechos y de decretos, estar introduciendo medidas de este tipo que cambian la esencia del sistema, Teresa. Este no es... Decir, no es sostenible económicamente. Para nosotros, Partido Popular, queremos cambiarlo y decírselo a los ciudadanos. Pero es que bueno, yo antes, Teresa, perdón, ya sé que tienes ganas de contestar, pero tenemos otros dos invitados que también tienen mucho que decir. Sí, y cuando ya hayáis todos expuesto vuestros, podéis empezar. Yo le pediría ahora la palabra al presidente del Colegio de Médicos de Vigo, a Luis Campos, por él también como facultativo, ¿cómo ve realmente esta situación en la práctica del día a día? Yo hablo en nombre del colegio, lógicamente. Ayer tuvimos una junta aquí en Vigo. Leímos por encima, hasta donde pudimos, el Boletín Oficial del Estado del martes 24, con el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que lo tengo aquí. Esto habrá que leerlo 15 veces, por lo menos, para enterarse muy bien de lo que hay detrás del texto. Totalmente. Es muy preocupante lo que se ha publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Para los que defendemos un sistema sanitario público o un sistema sanitario mixto, como hasta ahora veníamos teniendo. Y es muy preocupante porque, evidentemente, como pilar del estado de bienestar, se socava uno de los baluartes fundamentales, que es el Sistema Nacional de Salud. Porque los principios de gratuidad, equidad, universalidad y calidad están gravemente amenazados precisamente por este Real Decreto. O al menos nosotros lo entendemos así. Y claro, si leemos en cuanto a la modificación, que lo tengo aquí delante, de lo que es la cartera común de servicios básicos, que serán los servicios que están financiados, pues únicamente habla y explicita que son aquellos servicios, actividades asistenciales relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios y el transporte sanitario urgente. Nada más. Sí.
El resto de los apartados, que son carteras común suplementaria, cartera común de servicios accesorios, otra cartera común accesoria de las comunidades autónomas, conllevan todos aparejado un sistema de copago. Entonces, hay que leerlo 15 veces, yo lo decía, porque ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué va a pasar con la hostelería en los centros hospitalarios? ¿Va a seguir siendo gratuita? El soporte que necesitan los pacientes que estén ingresados va a seguir siendo también gratuita, son servicios comunes. Aquí no está, no aparece aquí. Entonces, es muy preocupante. Es que esto realmente es un término que para nosotros, como colegio de médicos, pues constituye una grave amenaza al Sistema Nacional de Salud. Ya se ha hablado aquí por parte de Teresa y José Emilio de otras cuestiones. En principio se ha hablado de la cuestión del catálogo de Galicia, el catálogo de medicamentos de Galicia, que bueno, a nosotros se nos pidió opinión por parte del gobierno del Partido Popular y evidentemente en ese caso pues dijimos que los médicos en las facultades de medicina se nos enseña a prescribir por principio activo y que nosotros no teníamos nada que decir, pero la administración sí tenía algo que hacer, que era garantizar la bioequivalencia terapéutica de los medicamentos, porque hay muchos de esos principios activos que forman parte de medicamentos genéricos que se venden en España, que están fabricados en otros países y no de la Comunidad Económica Europea. Entonces hay que tener unas medidas muy estrictas de calidad sobre esos principios activos en cuanto a producción, manejo, etcétera, etcétera. Para eso está la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pero claro, ya hemos visto lo que ha pasado con las prótesis famosas mamarias PIP, que las primeras series pues cumplían todos los requisitos y las últimas, que no solo se importaron a España, sino en otros países, no los cumplían y siguieron pasando esos filtros, ¿no? Entonces, nosotros... En los Sergas no se implantaron, ¿eh? Bueno, déjalo muy claro. Yo eso no lo sé porque yo hablo como, en este caso, pero sí como lo sabemos, profesional. sí lo sabemos porque se hizo una búsqueda proactiva. Pero yo no estoy y en la todos los que se están administración tratando en el Teresa, hospital eran implantadas fuera, bueno, por estética, en otros países. Yo eso lo desconozco, porque no, lógicamente en España se han implantado prótesis PIP. Sí, aquí exactamente 3. Sí, bueno, entonces ya algunas se implantó. Sí, bueno, 3. Bien. 3, porque las pero traían. Yo a lo que voy es que a mí me parece muy bien lo de los medicamentos genéricos, pero que haya un control exhaustivo sobre su bioequivalencia terapéutica por parte de las agencias encargadas. Y volviendo un poco a este Real Decreto, esto lo que hace es ahondar más en los recortes que ya se promulgaron, porque ya hubo recortes. Este es el recorte del recorte. Y después de esto habrá más recortes. Y el que no lo quiera creer así, o el que no lo quiera expresar así, ante la ciudadanía, ante los contribuyentes, pues es que le han plantado delante tantos árboles que no ve el bosque que hay detrás. Porque claro, aquí se está hablando del copago, que sí es un esfuerzo, tú decías muy bien, a las rentas mayores, pero es que las rentas mayores ya están sosteniendo el Sistema Nacional de Salud, porque se financia a través de impuestos, como bien decía. Efectivamente. Eso es una entonces, penalización de ¿qué la pasa? enfermedad. ¿Cuál es el problema? Es un impuesto a la enfermedad. El problema, y ya termino mi actuación para dejarlo para ahí. dejarme genio, porque si no... El problema para mí y para nosotros, que lo hemos debatido en el colegio, es primero la mala gestión. La mala gestión que se ha hecho del Sistema Nacional de Salud desde las comunidades autónomas. Comunidades autónomas gobernadas por partidos de todos los colores. Eso por una parte. Y por otra parte, pues el que hay que establecer una serie de mecanismos que faculten a los profesionales, a los que conocen cómo manejar el sistema sanitario, para que tengan autonomía de gestión. Lo que tanto se ha hablado de la gestión clínica y todo esto, que no se ha puesto todavía en marcha, como mecanismos principales para intentar atacar a fondo la raíz del problema, que es un problema de gestión ineficaz de los recursos sanitarios públicos. Y otra cosa es que, claro, si nosotros tenemos que elevar un muro con ladrillos, pero no se nos da cemento, difícilmente ese muro puede aguantar un temporal. En España se dedica un 6% del PIB nacional al sistema sanitario público, a la financiación del sistema sanitario público. Con el privado el 8,4%, pero el público es aproximadamente el 6%. Estamos muy por debajo, hasta más de 2 puntos por debajo de otros países de nuestro entorno, que vienen, y ya voy a arrimar un poquito el asco a la sardina de los colegios profesionales, vienen aquí, a nuestro país, a España,
a buscar médicos extraordinariamente formados para llevárselos a sus sistemas de salud. Reino Unido, Alemania, Francia, etc. Y esa es un poco la foto fija de lo que hay. Licinio, ya es tu turno. Decías antes que no iba a dar el tiempo y... No, yo lo que creo es que estamos efectivamente aquí porque hay un problema muy serio y muy preocupante, ¿no? Y a pesar de que hay una campaña mediática para que nos creamos que la sanidad pública es insostenible, que genera un gasto excesivo, gasto del que acusan a los ciudadanos. Por cierto, no son los ciudadanos los que se recetan a sí mismos. Los ciudadanos no van a las farmacias y cogen los medicamentos. Somos los médicos los que les recetamos los medicamentos a los pacientes. Por lo tanto, si los pacientes acumulan medicamentos en la mesilla de noche, es responsabilidad de los médicos y del sistema sanitario en general, no de los pacientes. Los pacientes hará falta educarlos también en algún sentido, pero fundamentalmente es una responsabilidad de la administración y de los médicos. Por lo tanto, no echemos las culpas a los ciudadanos, cada palo tiene que aguantar su vela. Se abusa también, se dice, porque la sanidad es gratuita en el momento en que tú recibes la prestación, porque como tú muy bien decías, se paga en función de la renta, que es una cosa bien sensata, bien estable y que además ha funcionado durante todos estos años. Se dice que la sanidad tiene enormes deudas, seguramente, pero las deudas no, Teresa, las deudas no eran del Estado central, las competencias autonómicas están ahí en sanidad, son plenas prácticamente, y el gasto se genera es decir, que el gasto de la comunidad autónoma de Valencia, que es la que alarma en Bruselas, no será responsabilidad del gobierno central. Bueno, digo yo, tendrá su parte de culpa, Yo no estoy aquí tampoco para defender al gobierno central, pero seamos un poco rigurosos, ¿no? En todo lo que estamos hablando tenemos que ser muy rigurosos, porque si no somos rigurosos, los ciudadanos que están ahí se enteran, porque la gente no es idiota, sabe perfectamente de lo que estamos hablando y lo que pasa. Y la gente está preocupada, porque a pesar de toda esa campaña mediática para que hay que pedir colaboración y tal y cual, la gente sabe lo que tú dices, que ya paga a través de sus impuestos y sabe que hay un problema. Y precisamente como expresión de esa preocupación que está en la calle, aquí en Televigo os habéis preocupado de organizar este debate, ¿no? Es decir, que es un problema que está en la calle, la gente está preocupada, tenemos que ser muy serios en lo que les decimos, porque si no, la gente ya tiene su opinión formada, sobre todo en Vigo. Vigo es una de las ciudades o una de las zonas de este país. Bueno, en Vigo ha habido las mayores manifestaciones en defensa de la sanidad pública que han tenido lugar nunca en la historia de Europa. Jamás en ninguna ciudad europea ha habido ni la cuarta parte de gente, y me he dedicado a revisarlo, o sea que sé de lo que hablo, defendiendo la sanidad pública. Esta es una zona que hay, por lo que sea, tiene razones históricas seguramente, de falta de atención a esta ciudad, entre otras cosas, en dotaciones, infraestructuras históricas que no son de ahora, son muy antiguas, y la gente está muy preocupada, pero no ahora que empiezan a estar preocupados en Soria, en Palencia, en Murcia, no, aquí llevamos muchos años, y claro, la política de estos años ha conseguido que las plataformas, antes solo existía la plataforma de Vigo, ahora la de Cangas, la del Morrazo, se está creando la de Redondela, allá hay la de Pontevedra, la de Villagarcía, la de Santiago, la de Ferrol, la de Burela, la de Monforte, la de Berín. Esto responde a que la gente está muy preocupada y no podemos decirles bromas, es decir, estamos tratando de penalizar a los pacientes, a los que están enfermos, a los que tienen menos recursos, a los que son mayores, a los que viven solos, a los que viven aislados, a los abuelos y a las abuelas que viven aislados por las aldeas de Galicia. Esos son las víctimas de este tipo de reformas. Y yo creo que los ciudadanos ya lo saben. Teresa, dejo... Quizá la ciudadanía sí que se nota que está preocupada por estos temas, sobre todo porque sienten un poco lo que estaba diciendo antes Licinio, que todos los recortes recaen, ¿no? Y sobre todo ya no en las clases bajas o altas, sino en esa clase media que siempre lleva esa mochila al hombro, ¿no? Pero perdona una cosa, es que lo tengo aquí delante, lo acabo de ver. Mira, lo que dice la OMS, que no lo dice la plataforma de Vigo, que al fin y al cabo pues tampoco... Dice, los copagos tienen efecto sobre todo sobre las personas con pocos recursos y con mayores problemas de salud, que no acuden o retrasan las demandas de atención sanitaria incluso cuando son necesarias, siendo así un factor importante de inequidad. Eso lo dice el informe sobre la salud en el mundo en el año 2010. La OMS, que no es una entidad nada sospechosa de ser, ¿no? Es decir, que
Vamos a ver, tengo que gestionar muy bien mi tiempo porque tengo que contestar a muchas cosas. Sí, sobre todo tienes que explicar lo inexplicable. No. O lo difícilmente explicable. No. Es más, yo pregunté en algunas farmacias y la gente acepta bien esta medida, la gente lo entiende. Porque hay que pensar una cosa, o sea, las estadísticas dicen que 7 de cada 10 ciudadanos está conforme con la asistencia sanitaria que se le está prestando, tiene confianza en el sistema. Sí, claro. La cuarta parte de los ciudadanos confiesan que guardan medicamentos en su casa. O sea, en nuestra comunidad se queman al año 300 toneladas de medicamentos en desuso. Efectivamente, y tú también, todos los médicos tenemos responsabilidad, porque nosotros, antes con nuestro bolígrafo y ahora con nuestro ordenador, somos los que hacemos la prescripción, y muchas inadecuadas, y con efectos secundarios que los potenciamos. Estamos de acuerdo, pero no son los pacientes los culpables. No, claro que no son los culpables. Ojo. Pero los pacientes están aceptando bastante bien en la medida. Eso es lo que me han dicho a mí en las farmacias, porque se dan cuenta de que realmente donde recae el peso del incremento del copago, insisto, incremento, porque ya había copago, es en las clases superiores y la clase media, que efectivamente es la más perjudicada. Y es un sistema solidario, porque a los desprotegidos se lo damos todo gratuitamente. A mí me gustaría decir, Luis, hay que lanzar mensajes muy claros a la ciudadanía. Los genéricos, claro que están muy controlados. No, todos los medicamentos tienen, en la bioequivalencia, tienen el 20% de margen, pero tanto los genéricos como los de marca. O sea, tenemos que decir que los genéricos son exactamente iguales que los de marca. La gente tiene que confiar en lo que se prescribe. Y bueno, y desde luego, esa es una medida que afortunadamente nosotros estamos en unas prescripciones bajísimas de genéricos, muy por debajo de todos los países de Europa. O sea, solo Rumanía estaba a nuestra altura, Rumanía y Grecia. Ahora afortunadamente hemos subido a 33, 38 en algunas comunidades. Vamos a alcanzar el 40, que es la media, por ejemplo, del Reino Unido. Con respecto a lo que decías de las comunidades autónomas, efectivamente, 18.000 repartidos en comunidades autónomas, que entre 17 nos daría a un poquito más de 1.000 por comunidad. Es que nosotros estamos muy por debajo de eso. Es que somos la mejor posicionada, porque hemos adoptado medidas antes que los demás. Medidas copiadas por otras comunidades. Y yo me siento orgullosa de eso. Sobre todo porque el Partido Popular llegó al poder en Galicia con 0 deuda sanitaria, curiosamente. Vamos a ver. Sí, con 0 deuda sanitaria. Vamos a ver, tú es que ahora me decías 0 deuda sanitaria, otras no. Que nosotros aquí salimos más a la calle porque tenemos menos recursos. Es que evidentemente nosotros aquí siempre hemos dicho que habíamos sido maltratados por los gobiernos del Estado. Siempre se primó a La Coruña. Vigo siempre fue maltratada. Pero por la Xunta también, perdona, en 16 años de Fraga, Vigo ha estado muy marginada. La primera infraestructura a nivel europeo se está construyendo en la ciudad de Vigo gracias al gobierno del Partido Popular. Y desde luego, nosotros hemos sido maltratados por los gobiernos socialistas, esta ciudad, sin duda. Pero, discúlpame, es que ¿qué era lo que me preguntabas? El nuevo hospital de Vigo, perdona, mira, lo solo enseñar a la gente, porque yo, en fin, hay que ser muy rigurosos. Perdona que te interrumpa. El nuevo hospital de Vigo lo planteó la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública por primera vez en febrero del año 2001. Esta es la Voz de Galicia que lo dice, y fue el informe Revisan el 21 de febrero del año 2001. Fue la primera vez que se planteó que en Vigo hacía falta un nuevo hospital. Y el gobierno de la Xunta entonces... Y sí, que vamos a tener oportunidad de hablar del hospital. Eso. Efectivamente. O sea que, no, lo que pasa es que como lo has citado, después se me va a olvidar. Pero que tenía la fotocopia, la he sacado. Vamos a ver, y yo quiero aclarar el tema del copago, que se introducen más copagos. Vamos a ver. España, Dinamarca y el Reino Unido son los únicos países de la Comunidad Económica Europea, de los 15, que solo tienen copago en prestación farmacéutica. Es gratuita la asistencia sanitaria, la atención en urgencias, las intervenciones quirúrgicas y la atención primaria. Y eso es lo que queremos mantener, Luis, es lo que queremos mantener. Evidentemente yo no voy a venir aquí a decir, es que lo vamos a mantener. Es que yo no sé cómo va a transcurrir esta crisis, pero desde luego si nosotros conseguimos los 7
millones que esperamos con estas medidas, vamos a poder sostener nuestro sistema y que todo lo demás sea gratuito. Tal y como está ahora, ¿no? Efectivamente. Y quiero decir, de los 15 de la Unión Europea, 11 se paga por las urgencias, por el ingreso en hospitales y por la prestación farmacéutica. Y en 9 se paga por todo. Suecia, que para nosotros se financian por impuestos, bueno, son otros Dios sistemas, mío, claro. Suecia. En Suecia es que pagan hasta 100 euros por la medicación. En Suecia, si tú no acudes, o sea, cargan el mal uso del sistema económicamente. Si tú no acudes a una consulta y no avisas, te cobran 300 euros por ese mal uso, porque has consumido recursos de personal. O sea que realmente tenemos algo muy bueno y queremos mantenerlo. Y de momento la asistencia gratuita totalmente. Vamos, que la sanidad no se toca. Lo que tenemos dijo es que Rajoy hace poco. como profesionales tenemos tampoco. que empujar esta medida, que esta medida sabéis que es buena. ¿Sabéis que es buena? No estamos... Esta. ¿Cuál de ellas? Vamos a ver. ¿Cuál? Yo desde ¿Cuál de luego, ellas? mira, yo me siento orgullosa Teresa, ¿cuál de ellas, de que por favor? los parados de larga duración y la gente que no tiene subsidios ahora pueda tener medicación gratuita, aunque yo tenga que pagar un poco más, pero es que yo me lo puedo permitir. Pero Teresa, por favor, si ya te lo dijo Luis Campos antes, ¿por qué no subís los impuestos medio punto? Y así no hay ningún problema. Y se paga según la riqueza de cada uno y no según lo enfermo que esté cada uno. Es que no tiene ninguna lógica esto. No tiene ninguna... Subís los impuestos medio punto, ya está. Ya hay dinero para financiar la sanidad. A los parados, a los no perceptores y a los crónicos. Es a los que más se protege. Es a los que más se protege. Me gustaría contar una cosa, Teresa, a raíz de lo que dijiste. Lo noté aquí. Después me dejas. De los Sí, orzamentos sí. de la Xunta. Los orzamentos de la Xunta en la provincia de Pontevedra y en La Coruña, y ya denunciado por el Colegio de Médicos, me parece que lo hice aquí, además en una de las primeras intervenciones, han tenido siempre una divergencia de un 30%. Es decir, la provincia de La Coruña se ha llevado históricamente, aquí en Galicia, un 30% más de presupuesto que la provincia de la Pontevedra en materia sanitaria. Un 30%. Es decir, en vez de converger, fue todo lo contrario, de diverger. Y esto pues, ha traído muchas consecuencias a la hora de gestionar la infraestructura y la prestación sanitaria. Y sin embargo, la provincia de La Coruña no tiene un 30% más de población que la provincia de Pontevedra. No. Entonces, esto ha estado históricamente favorecido por una serie de intereses y cuotas de poder. Entonces, como tú diste mención a la ciudad de Vigo y a los orzamentos en La Coruña, pues a mí me gustaría, y yo por eso me gusta recordarte esto. Pero en los últimos años se han revertido. Y esto está publicado, En los últimos años se han revertido. Y sabes que hay dos proyectos de hospitales, uno en Vigo y otro en Pontevedra. Se publican En toda la comunidad. formato PDF, año tras año, los investimentos de la Xunta de Galicia, Consellería de Sanidad, Sergas. Ahí se puede ver. Y yo me he tomado la molestia de sumar las partidas y hacer un cálculo 30%. Esa es la equidad entre el norte y el sur de Galicia que hasta hace muy poco se ha venido haciendo. Y otra cosa, ya dejo y perdóname, es que aquí estamos hablando de que se está gestionando bien. Yo no dudo que esté gestionando bien o que esté gestionando mal, depende del color político de quien lo diga, pues tiene una opinión u otra. Nosotros como profesionales tenemos la nuestra. De los 9.135 millones de euros, que es el presupuesto de la Xunta de Galicia al año, 1.000 millones están gestionados a través de lo que se llama, entre comillas, chiringuitos. Y hay un informe del Consejo de Contas, que se puede consultar también en la red, del año 2010, que hace referencia a la gestión de las fundaciones sanitarias y alguna empresa pública del año 2008, en donde se demuestra que han venido arrojando pérdidas. Es decir, sobre eso es sobre lo que hay que tomar medidas. Antes de todo esto, primero hay que recortar ahí. Y después, pues si no queda más remedio, habrá que buscar otras alternativas. Pero lo primero, no ir directamente aquí. Bueno, es lo que no se entiende. Estamos en un momento ya que estamos entrando ya en materia. Ahora te voy a dar paso a ti, Emilio. Pero antes vamos a ir un momento a publicidad y a la vuelta vamos ya con tu respuesta. ¿De acuerdo?
Pues retomamos el debate aquí en Televigo. Como saben, estamos hablando de sanidad, uno de los temas de más candente actualidad. Por cierto, que Televigo ha invitado a la Consellería de Sanidad a participar en este debate, pero no ha sido posible su presencia hoy aquí. Nosotros lo lamentamos profundamente. Emilio, tenías tú ahora la palabra, querías contestarle a Teresa, también a Luis. No, contestar a Luis, no. Yo creo ratificar lo que dice Luis, insistir en esto, ¿no? A ver, en que hay muchas otras dimensiones del sistema en el que se puede actuar. Si no estás actuando y tienes la evidencia, como dice Luis, de que hay ineficiencias importantes, es que quieres cambiar el sistema, es que quieres introducir otro. Si no, tienes que actuar sobre esas ineficiencias, que las conocemos todos. A ver, que el 80% del gasto farmacéutico sea de pensionistas, no es que los pensionistas sean unos despilfarradores de medicamentos, es que son los más enfermos y son los que más acuden a las consultas. Y si lo estoy penalizando en una decisión que no es suya, sino que es de un profesional, le estoy estableciéndole una doble penalidad. La de tener que pagar el sistema sanitario por sus impuestos y tener que pagar por estar enfermo, por hacer uso del sistema. Nuestro sistema, repito una vez más, no funciona así. Y si hay médicos que despilfarran medicamentos, habrá que perseguirlos. Y si hay pensionistas que defraudan haciendo acopio de medicamentos, habrá que perseguirlos. Y habrá que establecer medidas de gestión para garantizar más eficiencia en la política farmacéutica. Y que todo el mundo empiece a tomar conciencia de que efectivamente los medicamentos cuestan mucho dinero. Y no se puede despilfarrar. Pero no llevarnos al copago. Porque el copago a través de la pensión no tiene capacidad redistributiva. Es el sistema fiscal el que establece la justicia y los criterios de redistribución de la riqueza a través de la renta, las sucesiones y el patrimonio. Cuando uno ve los presupuestos del Sergas y ve la parte, si quitas la parte que son costes de personal, quedan más de 2.500 millones de euros que se reparten en muchas cosas. Empresas constructoras, empresas de tecnología, empresas farmacéuticas, prestación farmacéutica, prestaciones accesorias que se llaman ahora estas. ¿Que hay ineficiencia? Lo sabemos. Y los que hemos estado en gestión lo sabemos. ¿Que hay que corregir mucho ahí? Hay que corregir. Pero esto nos lleva a otra historia. Aparte de algo muy preocupante desde el punto de vista de la salud pública. Y Sinio me lo ha recordado. En eso hay estudios, además, del copago a través de la renta. Uno, que nos ha nombrado aquí los costes estructurales que tiene. A ver cómo metimos la declaración de la renta en el chip de la tarjeta. Y luego, a ver cómo demostramos esa justicia redistributiva cuando un señor que puede tener una pensión menor, puede tener un patrimonio y una capacidad económica muchísimo mayor que otro desde el punto de vista de la renta puede aparentar. Y ese no pagar y el otro sí. Es la capacidad económica en todo caso. Pero eso no viene al caso. No es el copago a través de la renta lo que redistribuye, es el sistema fiscal. Y así nos lo hemos dado. 7.000 millones de euros de ahorro en sanidad. Bueno, yo he visto las medidas. Eso está cuantificado a ojo de buen cubero. Para decirle a Europa y a los mercados, con los problemas de deuda soberana y de la prima de riesgo, que vamos a ahorrar 7.000 millones. Porque no hay puñetera manera de cuantificar. Que vamos a ahorrar, no, que vamos a hacer pagar a los enfermos y a los tal, los 7.000 millones. Pero no hay manera de cuantificar eso. ¿Cómo cuantificas tú la central de compras? A nivel estatal. ¿Y cómo la implantas a nivel estatal? No, hay que hacerlo. ¿Cómo modificas tú? Yo creo que tienes la palabra. Sí, evidentemente. Vamos a ver. Es que no
Esta es la única medida. Claro que se han tomado otras medidas de gestión, por supuesto. Me hablas de chiringuitos, es que ya se han reducido muchos puestos. Es que Emilio te puede decir, fue el último director provincial del Sergas aquí, es que ya no hay director provincial aquí y funcionamos muchísimo mejor. Y como este ejemplo, cientos. Claro que se han adoptado esas medidas, pero es que además es que hay otras. La central de compras, vacunas, es que la campaña de vacunación de la gripe se hace a nivel nacional y en el mismo momento. Desde luego, eso es muy fácil de gestionar y ahí eso supone un ahorro importantísimo. No es difícil. Y después me dices el patrimonio y la renta. Pero Emilio, es que esto va correlativo a la renta total. Es que tú, por tu patrimonio, ya pagas en IRPF. No se va a tener en cuenta lo que tú percibes de pensión. Se tiene en cuenta la renta total. O sea, el señor Botín, si no cobra pensión por su renta, va a estar en los de por encima de 100.000 y va a pagar más. Va a ser así, sí, Emilio, va a ser así y se va a implantar. En Galicia además muchísimo más fácil porque afortunadamente tenemos la tarjeta electrónica, la historia electrónica, o sea, más fácil. En otras comunidades a lo mejor más difícil. Y con respecto al copago, es que me vas a permitir que lea solo 4 comentarios sobre el copago de dirigentes socialistas, que es que son geniales. Trinidad Jiménez, para hacer sostenible el sistema es necesario el copago. El secretario de Hacienda, Carlos Ocaña, gobierno socialista, lo íbamos a aprobar el pasado viernes, pero lo dejamos para el siguiente. Carlos Ocaña, otra vez vuelvo a decir, habrá que reconsiderarlo en el futuro. Ramón Jáuregui dice lo mismo. Cabe incorporar copagos en la sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada. Marina Geli, consellera en Cataluña con el Partido Socialista, el copago funciona. Julián García Vargas también lo dijo, ministro socialista, es que ustedes siempre han hablado bien del copago y nosotros no queremos copago en asistencia sanitaria, queremos que continúe siendo gratuita. Entonces, por eso, en el único copago que había, lo hemos reajustado a la renta. Simplemente es lo único que hemos hecho. Pero hay una cosa que yo no quiero dejar en el aire de este decreto, que es el tema del turismo sanitario, que hay personas que se piensan que en Galicia no tiene incidencia. Mira, vamos a ver, el tema del turismo sanitario es tan grave como que España no puede cobrarle a los países de la Comunidad Económica y todos los países nos pueden cobrar a los españoles, por la sencilla razón de que cuando se hizo la directiva europea, en España se transcribió mal. El gobierno socialista se equivocó al hacer la transcripción de esa directiva en España, con lo cual olvidó un artículo, el artículo que dice que no puede venir un europeo a percibir exclusivamente asistencia sanitaria a este país. Con lo cual nos encontramos con que nosotros no le podemos cobrar al sueco que viene a ponerse la prótesis aquí. Estos son 1.000 millones, o sea, es que en 15 años saldaríamos la deuda simplemente con cobrarla a los turistas. Y en Galicia tenemos turismo sanitario y el que lo niegue se equivoca. Yo lo veo todos los días en mi trabajo, porque no recibimos a los europeos, pero recibimos a vecinos de hispanoamericanos, gallegos, porque nuestros emigrantes tienen los mismos derechos que nosotros, son gallegos y tienen derecho a la asistencia sanitaria, pero sus vecinos que vienen de vacaciones con él, no. Esos no. Y esos vienen exclusivamente a ser atendidos aquí y a ser atendidos de cosas que no pueden ser atendidas en sus países, como trasplantes cardíacos. Alto. Es alto. Teresa, como la ciudadanía se pregunta, pero realmente... ¿Sabes lo que ocurre, Iria? El problema no es que el porcentaje sea alto, el problema es que vienen con casos muy graves y muy costosos. O sea, vienen para hacerse trasplantes cardíacos, vienen para hacerse cirugía cardíaca. Entonces, claro que es muy caro, aunque cuantitativamente sea menos población, sí que es un importe importante. Y esto se regula también con este decreto. Hay un acuerdo transfronterizo ya de hace años. Solo para Portugal. Perdona, a nivel de Unión Europea, para facturar entre países los costes de la atención sanitaria. Una cosa es perseguir el fraude. Y en eso sí tenemos una asignatura pendiente a todos estos que estoy totalmente de acuerdo contigo. Que defraudan esa situación, no tienen derecho a asistencia y vienen aquí a hacer tenemos ese un turismo. punto de encuentro. Ahí sí, pero el problema real de eso es un problema de facturación entre países.
Pero es que España no le puede de facturar facturar a a nosotros. terceros. Y tenemos ese problema, tú lo sabes que tenemos ese problema. Tenemos ese de problema de ser más ágiles y eficaces en la facturación a terceros. Y facturar entre sistemas sanitarios y entre privadas, países. sin ir Y a más las lejos, aseguradoras de privadas. los accidentes de tráfico. Pero no, eso no es suavice para dejar sin asistencia sanitaria a mucha gente que sí puede tener derecho No. en este país. Ojo, Ojo, que eso puede traer un problema serio, pero incluso a nivel de relaciones entre países. Es que no se ha dejado a nadie. Se puede caer en la xenofobia y se puede estigmatizar, se puede estigmatizar a determinadas personas para recortarle derechos, para darle derechos básicos. Por Dios, el problema no son los enfermos ricos de Europa, xenofobia, son los pobres del Magreb y de Ecuador. No, pero estamos hablando que pueden requerir tratamientos de cáncer. No, Teresa, vamos a ver. Que pueden tener tratamientos de SIDA, Teresa. Emilio, que por son Dios, gente que no hagas demagogia. No es demagogia, es realidad. Es únicamente. ¿Es realidad o no es realidad? Di que no es realidad. No es realidad eso. No. Todo inmigrante legal tiene los mismos derechos que nosotros. Tú lo sabes cómo. Estamos hablando de ilegales. Estamos hablando de ilegales. Estamos hablando de ilegales. Y tienen toda la asistencia de urgencia, la maternidad, la atención infantil. Es que lo que se les está pidiendo es que regularicen sus papeles, pero es que todos los legales tienen el mismo derecho que tú y que yo. ¿Tú sabes que ha entrado en vigor una ley general de salud pública en enero que regulariza la universalidad y que entra en contradicción absolutamente con esta ley? No, en absoluto. Que esta ley empieza a basar el derecho a asistencia en el aseguramiento y la Ley General de Salud Pública la basan en la residencia y en el empadronamiento. Y que tú para empadronarte no necesitas más que una factura de electricidad. Eso es lo que habíamos decidido. Y no lo decidió un partido socialista. Disculpa, Emilio. ¿Sabes quién lo decidió? No, Emilio, es que no es así. Es que no es así. Fue un gobierno popular, pero tú sabes que hay una normativa... ¿Sabes que es así? Pero vamos a ver. ¿Sabes que es así? Emilio. ¿Que esto es así? Emilio. ¿Esa es así? Emilio. No es así. No es así. No es así. Claro que no es así. Que sí que es así. Vamos a dejar que lo explique Teresa, porque si no entramos en un... Si esto surgió hace unos meses aquí en Galicia con el tema de las retiradas de las tarjetas. Está aquí también. Pero vamos a ver. Exactamente igual. Pero es que lo de la retirada de las tarjetas... Este país, que es un país históricamente de migrantes, es que no me debería dejes de ponérsenos explicarlo. la piel de gallina al oír estas cosas. Y que tienen derecho, dice, a la asistencia en el parto puerperio, y urgencias. 18 años. Los ilegales. Y ilegales. Efectivamente. Y urgencias. Pero entonces, ¿vosotros estáis de acuerdo en que los inmigrantes ilegales estén en listas de espera con prioridad sobre los gallegos? Estamos hablando de inmigrantes ilegales, los legales, Teresa, como nosotros. Sacamos las cifras de uso del sistema sanitario y gasto de las personas que son de otros países. No, yo te he hecho una pregunta muy clara, Emilio, contéstamela. Sacamos las cifras. Tú contéstamela. Mira, el concepto ilegal, vamos a definirlo. Esa persona hay que legalizar su residencia. Y en cuanto esté legalizada, tiene el mismo derecho que tú y que yo. No. Si legaliza la residencia, no. A través de eso no. Necesita el aseguramiento. Los que trabajan aquí. La embajadora Estás equivocado, léetelo. No, hay que leérselo 15 veces, Teresa. Que sí, que es complicado. Que hay que leérselo 15 veces. Emilio, me lo sé perfectamente. No te lo sabes. Aseguramiento. Escúchame, Teresa, aseguramiento. Escúchame. Desde el momento en que el ilegal pasa a ser legal, si no tiene recursos, puede acogerse como persona sin recursos. Claro que el que esté trabajando, por supuesto que será a través de un aseguramiento, pero como cualquier otro. La embajadora de Ecuador ayer decía en la radio... ¿Te vas a retirar la tarjeta en agosto? Ayer decía la embajadora en la radio en una entrevista que esos ilegales, entre comillas, no son los que llegan en una patera, que cruzan el estrecho para operarse en Sevilla. No es eso, no es eso. El problema es la familia de ecuatorianos que se quedan en el paro. Y pasan a perder la prestación. No. Eso lo dijo ella. Solo atención de urgencias, maternidad, entonces, puerperio, sí, que es muy reciente y efectivamente hay que leérselo y darle vuelta. Lo que pasa es que yo creo que esto sí que hay que regularlo de alguna manera, porque yo leo hoy en la prensa... y se está anunciando un recurso de inconstitucionalidad por este tema. Que dice que inmigrantes extranjeros, centroeuropeos, están aquí en España, se hacen con una tarjeta sanitaria aquí en España y luego la utilizan en su país. Eso hay que perseguirlo. Y eso viene con cargo al sistema sanitario público nuestro. Efectivamente. Claro, eso
Eso es que estamos tirando. Eso Poco sí hay que recursos tenemos. perseguirlo. Y eso, Eso sí eso hay no que puede ser. Es que eso era lo que yo os decía, que en base Eso a sí. ese error normativo, los españoles no podemos percibirla gratuitamente fuera, porque ellos nos cobran, mientras que nosotros no le podemos cobrar a ellos. Entonces, con su tarjeta, ellos se van como españolito a su país. Y entonces reciben, o sea, es la tarjeta europea, como si tu hijo se va de vacaciones a Italia. Pero se la tienen que hacer, ¿eh? Es la administración la que le da la tarjeta europea. Pero después se vuelve a su país y como tiene la tarjeta europea de España, resulta que allí le prestan la asistencia y nos la cobran a los españoles. Sí, eso es así. Eso sí, eso hay que perseguirlo. Ahora, al hilo de eso no se puede hacer lo otro. Bueno, ahora que hemos llegado y también hilo de a eso no se puede hacer lo otro. otro nuevo punto de encuentro, os aviso que quedan tan solo 5 minutos. El debate ya veis que avanza rápido. Y nos queda hablar todavía de un tema tan importante como es el Hospital de Vigo. Me da rabia tener que dedicarle simplemente 5 minutos, pero por lo menos podemos dejar las bases para otro día, volver a emplazaros a hablar sobre este tema. Necesitas 2 días. Necesito, o más. Para el Hospital de Vigo. O más, porque este 2 tema días. da para... Primero lo que da para- puedes hacer es emplazar al presidente Feijóo para que venga a Vigo y nos cuente qué tipo de hospital nos va a hacer y cuánto va a costar. Venga, te animo a que tomes esa iniciativa. ¿Qué más me gustaría a mí Invítalo poder y que nos lo conseguir cuente, eso? que se lo cuente a los ciudadanos de Vigo y de su comarca, que somos los que lo vamos a pagar. Que se lo cuente a los profesionales sanitarios de Vigo y su comarca, que somos los que hemos trabajado, ¿verdad, Luis?, para diseñar un hospital moderno, sensato, sostenible, en fin. Que se lo cuente a los alcaldes del Partido Popular, que están, por lo visto, dispuestos a poner el dinero que el alcalde de Vigo no quiere poner, y que se lo cuente también el presidente Feijóo al alcalde de Vigo, que es en cuyos terrenos, en cuyo ayuntamiento se va a ubicar el hospital. Venga usted, presidente Feijóo, y cuéntenoslo. Estamos deseando saberlo. ¿Cuánto va a costar y qué servicios va a tener? Teresa, se lo hemos pedido desde la plataforma, públicamente, y aquí aprovecho este foro para hacer una nueva invitación al presidente Feijóo, porque además a él le gusta tanto gobernar la sanidad que ya no necesita la consellera para nada, porque además no hace más que montarle escándalos como lo del Parlamento del otro día, de las alacenas y tal y cual, que fue un escándalo. Bueno, en fin, es que eso es lo que sucede cuando se pone a una dirigente de Povisa a gobernar la sanidad pública, por cierto. Pero eso es otro tema. Así que animo al presidente Feijóo a que venga a Vigo a contaros, que no le dé miedo, que es una ciudad decente. Mira, tranquila. Vamos a ver, Higinio. Caramba. Efectivamente, a lo mejor vamos a tener que hacer más programas con el Hospital de Vigo, y es un tema muy candente y que desde luego yo no quiero dejar fuera. Mira, el presidente Feijóo ya ha venido a Vigo a explicarle a todos los profesionales el proyecto del hospital. A lo mejor tú no estabas porque, claro, evidentemente contactó con los responsables de cada unidad. Pero estaban todos y cada uno de ellos. No faltó ninguno. Bueno, pues si sabes lo que se habló, sabes que allí se explicó. Con respecto a la consellera, es que la consellera ya lo ha dicho en sede parlamentaria. Va a venir a Vigo a explicar el proyecto, sin duda. Estupendo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor a ti no te gusta ese proyecto. Es otro tema, ¿no? Primero quiero escucharlo, efectivamente, claro. es otro tema, pero desde luego aquí nadie huye y eso se va a explicar. Pero es que el gran tema del Hospital de Vigo en este momento es que el riesgo de paralización del Hospital de Vigo es por una irresponsabilidad del alcalde de esta ciudad, que en el año 2006 este concello firmó un convenio para aportar los servicios de saneamiento, gas, electricidad, como bien sabes. Para construir un hospital público, no, escúchame, vamos a ver, Higinio, y además te lo quiero decir a ti directamente, porque tú eras el jefe de gabinete de la consellera que firmó ese convenio. Ese convenio lo firmó, ese convenio que lo firmó la consellera de Sanidad, la de Infraestructuras, el Sergas y la alcaldesa, es del 2006. Sí. Ahí se adquiere el compromiso de aportar los servicios al hospital. Un compromiso que no es de hombres honorables y mujeres honorables cumplir, sino que es obligación. Es que tú, con independencia de tu color político, tienes que cumplir los compromisos y los documentos. Y ahí está recogido, y él lo quiere incumplir. Es más, cada día dice una cosa diferente. Pero yo quiero que tú me contestes a la última que ha dicho, porque la última mentira que este alcalde ha dicho es que la consellera Caride y la consellera Rubio lo que quisieron fue engañar a la alcaldesa y a la ciudad. ¿Tú
que eras Yo no. el jefe de gabinete Yo eso no de lo la sé ni lo he conselleira, leído. me gustaría que dijeras si realmente era la intención de María José Rubio Yo eso no lo sé. engañar a esta ciudad. Y yo estoy aquí como representante de la plataforma. Pero como tú eras el jefe de gabinete. El alcalde que se defiende a él y que... Bueno, aquí estás tú representando un poco al Partido Socialista. Yo lo que digo es que ahí se firmó que el Ayuntamiento de Vigo ponía dinero para un hospital público y ahora esto es un hospital privado no decía y la público. plataforma Decía defiende el hospital, esa posición. Perdona, Si van a decía, ganar dinero, el hospital de Vigo y el hospital si van a ganar público, dinero las empresas que 100% construyen, público. si van a ganar dinero las empresas que construyen el hospital, el dinero, los 5 millones, que lo pongan las empresas. ¿Pero qué? Y la plataforma apoya eso. Pero- y vamos, Pero Isidro, es- vamos a darle ahora voz porque os digo que queda muy poquito tiempo y tenéis que hablar todos. Efectivamente hay un convenio del año 2006. ¿eh? Hay un convenio del año 2006. Ahora, ese convenio se firmó con un modelo. Un modelo, perdón, déjame hablar, yo que no he es estado verdad. calladito, Es que no es verdad. Teresa, he estado calladito, ¿eh? Muy brevemente, por Con favor. un modelo de financiación y gestión pública. No, mentira. Se hizo además una gestión incluso de los terrenos a través de un proyecto sectorial que se pagó con dinero público, que ahora en el modelo de nuevo hospital se va a entregar a una empresa concesionaria privada. Y eso costó mucho dinero. ¿eh? Ese modelo de financiación y gestión pública a través de una sociedad que se llama la Sociedad Pública de Inversiones, se aprobó en un gobierno de la Xunta en febrero del 2009. A través de un plan económico financiero, a través de las PI, en el cual se comprometía a que ese hospital empezara a construirse en el 2009 y se acabara en el 2013. Ya llevamos 2 años de retraso. Con la llegada del gobierno del PP se cambia por completo el modelo. ¿Sí? Se pasa de un modelo de financiación y gestión pública a uno de financiación y gestión privada, en el cual ya no solo se privatiza la gestión de servicios sanitarios no asistenciales, sino que se entrega además a una concesionaria la explotación de áreas comerciales y aparcamientos. Para que el espectador se haga una idea, el beneficio neto calculado simplemente con la explotación de áreas comerciales es de euros corrientes sin IVA de 2 millones de euros anuales. El beneficio neto. Se le puede pedir al presupuesto público, cuando has cambiado por completo el modelo sobre el que tú firmaste el convenio, que con presupuesto del ayuntamiento se sigan pagando infraestructuras para una explotación comercial. claro, hombre, es una vergüenza. Y para que una empresa concesionaria obtenga beneficio privado de una explotación sanitaria. Bueno, sin duda es un tema que tenemos que Pero- retomar Por Dios, en las pero próximas es que semanas. es mentira, Teresa. mentira todo, es que a mí me tienes Tenemos que, que acabar me el tienes que programa dejar porque decir se nos va el tiempo. que esos beneficios se restan del canon. No os puedo Mentira. dejar, os Dos puedo dejar una Mentira. frase Dos y ya cosas. me De van la a cortar la facturación cabeza. neta se resta un Yo- 4%. es mentira, es 4%. mentira. En el convenio- Luis, 4%. Luis, que es el único que no ha hablado, y yo de verdad que os voy a emplazar para otro día hablar de este que tema. el Colegio de Médicos no ahora, y vosotros lo sabéis. Nosotros no nos oponemos a la colaboración público-privada para construir la infraestructura. Siempre, siempre que se haga de acuerdo con la ley de contratos del Estado. Tampoco nos oponemos a que se externalicen los servicios no sanitarios que ya ahora están externalizados. Ya están, claro que y están. digamos, los anexos necesarios para poner en funcionamiento el hospital. Ahora bien, la gestión sanitaria, la gestión del centro, que es donde no tenemos claro quién va a gestionar ese Va a centro. ser pública. El Y gerente de la de qué constructora. capítulo Pública. van a salir El gerente las de la inversiones constructora. Eso para es la mentira. dotación del hospital. Esos 3 puntos son de vital importancia para que nosotros tomemos una decisión de apoyo o de rechazo al proyecto. Esos 3. ¿Quién va a gestionar el hospital? Yo no lo sé todavía. A mí nadie me ha sabido decirme si lo va a gestionar directamente el Sergas o Sí, va a haber lo va a gestionar el Sergas. empresa interpuesta, Sí. sociedad anónima que lo vaya a gestionar. El hospital, Luis, en Si cuanto la lo dotación entregue la va a salir del constructora, es capítulo 1, público. recursos humanos, o del capítulo 2, gasto farmacéutico, o va al capítulo 6, Al 2. al Bueno, 2. Yo de verdad me da No, mucha pero- rabia tener que dejarlo aquí, porque estamos en Tendría el que ir al momento 6, No es lo mismo más un concierto álgido que una del concesión, debate, ¿eh? Emilio. En la externalización Pero no es lo mismo un vamos a concierto tener que una tener que despedir porque se nos acaba el tiempo. Debería ir al 6, ¿no es ese?
Se nos acaba el tiempo, señores y señoras. Como ven, el debate sanitario siempre levanta muchas pasiones. Nosotros nos tenemos que despedir. Les recordamos que a continuación van a tener dentro del programa en privado con la directora de esta cadena, Ana Lago Bergón, la entrevista a Pachi Vázquez, que también nos va a hablar mucho de toda la actualidad informativa de estas últimas horas. Muy buenas noches y hasta el próximo día.